Vamos a hablar ahora de algo que puede llegar a interesarte, así que te invito a que dejes lo que estás haciendo, ¿sí? Y te pongas a escuchar. Primero quiero empezar por una pregunta. Sí. Flor, ¿alguna vez has tenido ataques de ansiedad o así te has sentido ansiosa en un Sí. momento de tu vida? Ujú. Bien, frecuentemente, no, Y yo soy una persona que maneja un nivel de estrés importante, importante. así que sí, Diego. Muy bien, Pablo, nuestro operador técnico, también. Bueno, yo también. Resulta que con el paso del tiempo los trastornos de ansiedad son cada vez más comunes en nuestra sociedad y con la llegada de la pandemia todos sabemos que esto se potenció también Ajá. bastante, ¿no? Y la culpa de muchos factores, ¿no? Cuando uno empieza a encontrar el por qué pasa esto de que la sociedad cada vez tiene más estrés, empezamos a pensar que es el estilo de vida, la economía, la tecnología, siempre hay algo en lo que puede llegar a detonar todo esto que nos pasa como sociedad. Ujú. Pero hay un concepto que es modernidad líquida, no sé si alguna vez escucharon hablar sobre esto, Sí, muy por arriba. muy por arriba, muy bien. Y a través de sus condiciones nos estaría demostrando que la ansiedad es un factor común Ujú. y es parte de nuestra nueva naturaleza como seres humanos, ¿no? Como sociedad. Este es un término que lo generó Zygmunt Bauman, ¿sí? Él es el creador de este término. Era sociólogo, era polaco, porque ya no está entre nosotros, falleció ya hace unos años. Y modernidad líquida es a lo que él llamó a la sociedad actual, al periodo de la historia en el que estamos viviendo ahora, Sí. ¿sí? Que tiene las condiciones de un líquido. Tiene inestabilidad, tiene falta de cohesión, tiene carencia de forma definida también. Y estas características son las que nos diferencian de nuestros tiempos, de los tiempos de nuestros abuelos, ¿no? Que no están atrás tampoco si te pones a pensar. Ujú. ¿Cuánto hará? 50, 60 años atrás, más o menos. Y estas características son las que nos diferencian de este tiempo, como decía recién, y esa etapa previa, Bauman la llamó la modernidad sólida. Ok. ¿Sí? Que era mucho más ordenada, era predecible y era estable, de la manera en la que se vivía antes. Y ahora vamos a desarrollar un poquito el porqué. Porque en nuestra etapa, que es la actual, que es la fluida, que en realidad es la líquida, Ajá. es mucho más fluida, es cambiante, además es caótica y es lo que nos lleva a tener estos ataques de ansiedad, ¿sí? Porque la ansiedad se empieza a generar, ¿por qué? Porque uno no sabe cómo van a venir las cosas, Exacto. uno no sabe cómo las va a manejar, porque no sabes a qué te estás enfrentando, ¿sí? Perdés el control, sí. Perdés el control, exactamente. Resulta que para pasar del sólido al líquido, o sea, de una vida estable y armoniosa a una vida caótica y desordenada y fluida como tenemos ahora, hay varios factores que lo han ocasionado, pero vamos a ir desarrollando tres principales, ¿sí? Ok. Que dice este autor, que es Bauman, que les recomiendo leerlo, porque es muy, muy interesante. Una de las primeras causas es que las empresas son cada vez más poderosas y a veces incluso hasta más poderosas que los propios gobiernos. Sí. Esto es algo que hemos hablado muchísimo también acá en el programa, ¿no? De hecho, el programa anterior, ¿se acuerdan cuando hablábamos de California y la cuna del entretenimiento que imparten cultura, ¿no? Desde las películas, desde las series. Sí, bueno, viste la cantidad de plataformas incluso que estábamos mencionando hasta hace unos Recién, minutos. exacto, donde tenemos todas las series alojadas y las películas. Claro, sí, sí, cada vez toman más poder, Diego. Exactamente, porque las empresas tienen cada vez más poder sobre, primero nuestras vidas, Sí. y después de cambiar leyes también y de modificar la economía. Sí, totalmente. ¿No? De los países. Esa es una de las primeras causas que hizo el cambio entre lo sólido y lo estable a lo líquido y tan desordenado como vivimos ahora. Ujú. Y la segunda causa es el avance abrupto de la tecnología y del Internet. Sí. Ese también es un factor a tener muy en cuenta porque esto hace que la forma de trabajar, de transportarnos, de entretenernos, de relacionarnos, cambie constantemente y a una velocidad impresionante, ¿no? Imagínense que antes cuando alguien de Gran Buenos Aires se tenía que venir a Capital, tenía que preguntar si alguien sabía qué colectivo lo traía, Sí. confiar en que el colectivo llegara. Ahí Pablo me hace así con la cabeza, a mí me ha pasado también, ¿eh? No estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. O fijarte en la guía T, pero vos tenías como unas condiciones que te ayudaban a arreglártelas por vos mismo. Totalmente. Ahora tenemos el Maps y un montón de opciones y de aplicaciones Sí. que te dicen a qué hora puntual llega el colectivo, si el colectivo no llega te estresás y si no llegás es porque, bueno, siempre estás buscando un porqué o un problema, pero es porque tenemos todo calculado de una manera hiper perfecta, entre comillas, ¿no? Pero está todo muy calculado para que nosotros podamos movernos a diferentes lugares y hay muchas rutas para llegar también. Digamos, hoy se pierde el que quiere.
Sí, bueno, depende a qué lugares, viste que hay lugares que son más truncados para llegar. Sí, Aunque hay lugares sean que son. cerca, es como no todos los colectivos van, o Ujú. algún tren, o un subte, o lo que fuese. Muy bien, es verdad. Sí. Bueno, esas fueron las dos primeras causas que causaron este cambio y después tenemos la causante número 3, que es la migración. Y esta es la que más llamó mi atención, ¿no? Porque nunca en la historia de la humanidad había existido tal magnitud de migración humana como la que existe ahora en este momento que estamos viviendo. Y estos flujos migratorios de millones de personas crean cambios tanto en la cultura como en la economía de los países a Sí, los que claro. estas personas llegan. Ujú. Y no hace falta que nos vayamos muy atrás tampoco. Lo más contemporáneo que tenemos en cuanto a migraciones de muchas personas son los venezolanos, ¿no? Que se empezaron a moverlo primero en los países de cercanía, que son Colombia, que también Sí. en un momento Colombia expresaba una preocupación por la economía y de cómo Ajá. esto iba a impactar en ellos, teniendo en cuenta que Colombia tampoco tiene una economía estable desde hace muchísimos años. Y lo más reciente es la gente de Ucrania por el tema de la guerra, que está migrando también a los países limítrofes. Sí, claro. ¿No? Y estos serían más o menos los dos ejemplos más cercanos para que nos demos una idea de la migración, pero nunca había existido en la historia de la humanidad migraciones tan grandes. ¿Sí? Claro. Estábamos más alojados en nuestro territorio antes. Bueno, sí, es que el transporte evolucionó un montón, Diego, también. Bueno, Con esto también. de los aviones, micros, bueno, tenés diferentes transportes que antes no existían Ujú. y mal que mal te movés. Exactamente. Y ahora vamos a ir a un tema que nos va a interesar más todavía, ¿no? Sí. Recién vimos las 3 causantes que nos hicieron cambiar de una vida Ujú. tranquila, serena y ordenada a esta desordenada, líquida, fluida y caótica. Vamos a ver ahora los 4 aspectos que nos han cambiado a nosotros como seres humanos en sociedad, Bien. ¿sí? Que la modernidad líquida ha modificado. Y el primer cambio es el trabajo. Sí. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque antes el trabajo era, digamos, a ver, vos te presentabas en un trabajo a los 18 años. Ujú. Imagínense la vida de nuestros abuelos o de nuestros padres. Te presentabas en un trabajo a los 18 años y trabajabas ahí 30, 40 años y Sí. posiblemente ahí te Te jubilabas. jubilabas, Hacías totalmente. prácticamente carrera en tu trabajo, ¿no? Exacto. Mi papá, por ejemplo, era metalúrgico y a los 18 años entró a la metalúrgica y terminó su vida trabajando en ese mismo lugar. Mirá, Así que imagínense que antes era una estabilidad tremenda el tema del lugar en el que estabas trabajando. Pero ahora las cosas cambiaron mucho, porque en la modernidad líquida las personas, o mejor dicho, las relaciones de trabajo son mucho más inestables que las que había antes. exacto. Las empresas suelen contratar por proyecto o de manera freelance, Ujú. primero, a diferencia de antes, ¿no? Antes te decían, bueno, vení, nos gustó cómo laburás, contratado, trabajás hasta que te canses o hasta allá te quieras ir. Ahora generalmente es por proyectos, ¿no? Eso se ve mucho en LinkedIn, no sé Sí. si alguno de ustedes tiene LinkedIn, que dice, Sí. estamos contratando por proyecto a un asistente de no sé qué, y esos nombres eternos que son en inglés, que vos decís, ¿qué es Totalmente. esto? ¿Cuándo llegaré yo a hacer algo de esto? Bueno, en realidad pasa por este mismo motivo, ¿no? No quieren lograr una relación muy fuerte con el empleado, porque se puede llegar a convertir en un problema, ¿no? Entonces buscan formas de contratación que les permitan despedir más fácilmente al empleado. Claro, sí. En el caso de que no lleguen a necesitarlo. También, obviamente, hay que entender que hay una economía que no es estable alrededor del mutuo, entonces una empresa tampoco puede asegurarse a sí misma una vida útil de por vida, ¿no? Claro. Además, hoy la gente, porque una cosa es verlo desde el lugar de la empresa, pero la gente también ha cambiado mucho. Y Sí, ¿o no? sí, totalmente. Ujú. Digo, ahora hay muchos más emprendedores que antes. Ahí iba justamente, al tema de los emprendedores, ¿no? Porque la gente tampoco busca atarse a una empresa durante toda su vida laboral, Claro. como sucedía antes. La gente ya no se conforma tanto como antes. No. Y busca nuevas experiencias laborales. Por ejemplo, no sé, hoy soy fotógrafo, mañana me hago un curso de chef, pasado aprendí a hacer otra cosa, y ahí es cuando en este paso de lo sólido a lo líquido nacen los emprendedores, que Exacto. vienen a cambiarlo todo, ¿no? Porque el emprendedor es alguien que saltó al sistema, o bueno, existen un montón de maneras de subsistir en el sistema estando fuera de una contratación de relación de Exacto. dependencia, ¿no? Claro, seguís estando en el sistema, pero no está registrado. Exacto, o puede ser monotributista, o sea, Exacto. hay un montón de otras opciones. Entonces, estos emprendedores vinieron a cambiar un poco el paradigma también, ¿no? De las empresas. La empresa entonces sabe que la gente no está tan atada, no necesita tanto, a ver, trabajar necesitamos todos, Sí, claro. pero es un tira y afloje entre el trabajador
y la empresa. Entonces, como decíamos, nacen los emprendedores. Y por todo esto que veníamos hablando, el cambio se vuelve una norma e incluso constantemente tenemos que actualizar nuestro conocimiento. Sí, claro. Porque a mí me pasa, por ejemplo, como periodista, como comunicador. Mis redes sociales me las manejo yo. Sí. Por ahora. Por ahora. Ya después cuando me haga hiper famoso me lo manejará otra persona, pero por ahora me las manejo yo o después me las manejas vos, Flor. Yo te enseño algunos cursitos. Ya somos TikTokers. Ahí va, ya somos TikTokers. Pero bueno, la realidad es que, digamos, uno tiene que aprender a editar, tiene que estar a la vanguardia en lo que es aplicaciones para generar contenido. Sí, claro. Entonces, estar a tono de las nuevas herramientas, todo lo que va, surgiendo. Exactamente, todo lo que va surgiendo. Por eso en el trabajo es uno de los primeros cambios o uno de los factores que ha cambiado rotundamente desde el paso sólido al paso líquido. El segundo cambio se da en el consumo. Sí. ¿Por qué? Porque hoy no compramos solo por la utilidad del producto o del servicio. Hoy compramos por distintos, para satisfacer distintas áreas, ¿no? Una es la estética. Sí. Otra es adquirir nuevas experiencias. Y la tercera, que es la que más llama mi atención, es el expresar nuestra individualidad a través de las marcas. ¿No? El sentirnos diferentes, el decir yo soy o pertenezco a una tribu o claro. No sé, tengo la misma espontaneidad que, digo un nombre por decir, que Messi, porque uso las zapatillas que usa él. Mirá, entonces es como que busco una identidad en cuanto a lo que una marca me puede llegar a brindar, ¿no? Mismo también pasa en los celulares. La gente ya no busca un teléfono celular solamente para hablar. No, claro. Ahora buscamos un teléfono celular que exprese mejor nuestra personalidad y que además encima me muestre la vanguardia, me muestre como que, bueno, yo estoy a la altura de la gente que tiene los teléfonos buenos, copados, buena onda. Totalmente. No podemos nombrar marcas, pero sabemos cuáles son las marcas principales y cuáles son las más caras y cuáles son a las que accede la gente que no puede llegar a estos que son tremendamente caros. Hay algunos que están arriba de 100.000 pesos. Exacto, muchísimo más. Hay de $700, hay chicos, teléfonos. Claro, que vos decís, che, pero pará, o sea, aparte, sinceramente, ¿no? Excepto alguien que estudie diseño, se me ocurre. Tal vez usa un programa como Photoshop o algo muy, muy específico. Ajá. Bueno, te entiendo que tengas un teléfono de alta gama como para resolver algún problema. Exacto, o para poder descargar esas aplicaciones que son cada vez más pesadas. Exacto, pero por ejemplo, en tu caso, digo, vos usás las redes sociales y todo, pero digo, ¿te comprarías un teléfono tan caro para eso cuando otro lo puede... No. hacer? No. Yo desde mi conciencia no lo compraría. Pero bueno, hoy la gente que está muy atrapada por el consumo es como que lo necesita por esa cuestión de pertenencia, de sentirse que es parte de algo, ¿no? Claro, pero vos sabés que yo el otro día miraba algunos teléfonos y los comparaba, ¿no? Los teléfonos en general son siempre los mismos, tienen las mismas cosas, bueno, alguna variante y demás, pero lo que más varía son, por ejemplo, las memorias. Las memorias, sí, porque tal cual. En definitiva el teléfono por lo general siempre tiene lo mismo, solo que bueno, depende de la memoria, va a albergar más y te va a funcionar más lento o más rápido, pero digo, no hay mucho más que eso. No hay mucho más que eso. En realidad es, como vos decís, es el tema de, bueno, ¿salió el modelo nuevo? Yo necesito el modelo nuevo. Y el color. Lo aerodinámico. Porque viste que ahora es todo de color. Antes eran todos negros o grises. Ajá. Ahora hay una gama de colores tremenda. Tremendo. Y hablando de color, te tiro un dato de color. Sí. Porque en un promedio la gente en el mundo cambia de teléfono aproximadamente cada 18 meses. Un montón. En un promedio. Es un montón para lo que es. A mí me duró 5 años un teléfono. A mí también. No sé si más. Inclusive. A mí también. Bueno, los viejos duraban mucho más. Ahora no tanto por el uso que uno le da también. Claro, la batería, aparte las baterías ahora son líquidas, no las podés cambiar. Antes decía, bueno, le cambio la batería hasta que tire. No, ahora ya eso no existe. O sea, en algunos no existe. En algunos, en es otros verdad. Sí todavía, en algunos sí. Pero... Sí, es verdad, digo. Muy bien. Y veníamos hablando para la gente que recién se acaba de sumar, de los factores que han cambiado desde el paso, desde la modernidad sólida y estable a la líquida, este mundo caótico en el que vivimos rodeados de ansiedad. Y el tercer cambio que se da es en la identidad, ¿sí? Porque en la actualidad la identidad es líquida, es fluida y es cambiante, así como el concepto de modernidad líquida. Y, por ejemplo, para darte una idea, ¿no? De la identidad, cómo se nos va atrofiando. Sí. Nacemos, por ejemplo, en familia católica. Sí. Después pruebo con, no sé, con hacerme protestante. Sí. Después, bueno, voy a ver qué pinta el budismo, a ver qué me enseñan a meditar y qué sé yo. Y así es como que vamos pasando, ¿viste? Probando y al final nunca terminamos de definirnos.
Sí, entiendo. Antes uno como que se definía porque nacía en un lugar y lo acobijaba una religión, una manera de pensar, y es como que seguía ese linaje. Claro, pero ahora no, ahora rompemos los patrones. Exacto, tanto en la religión, en la política, en la orientación sexual, la identidad siempre es cambiante en esta nueva normalidad líquida que tenemos, ¿no? Entonces es como que cuesta definirse, que también eso lo vemos, ¿saben cuándo? Mucho cuando ves a alguien que tiene, no sé, un collarcito colgado de algo que es de Medio Oriente, que capaz que es un amuleto de una religión de allá y no sabe ni siquiera qué es lo que tiene colgado, simplemente es porque el capitalismo convirtió a la religión y a la cultura en mercancía, entonces no sabemos qué es lo que usamos, pero lo portamos. Totalmente, bueno, pasa mucho en los tatuajes, viste que a veces se hacen tatuajes chinos y en realidad no saben lo que significa ese símbolo. Bueno, le pasó a Joey, una periodista de espectáculos muy conocida, que se tatuó una palabra, no sé si era en sueco o en ruso, y después cuando alguien de ese que hablaba ese idioma se lo ve, le dice, ahí dice elecciones presidenciales. No, te lo he contado por ella, contado por ella. De hecho, el tatuaje le quedó para toda la vida, es una anécdota, súper anécdota para su vida, pero ella tiene tatuado algo que jamás imaginó que decía. Claro. No sé, habrá querido tatuar amor, qué sé yo, alguna de esas palabras o frases raras. Pero bueno, siguiendo con el tema, veníamos hablando de los cambios que se venían dando entre lo que era la actualidad, ya se me fue el nombre, la sólida y la líquida, ahí va, entre lo sólido y lo líquido. Y el cuarto cambio que se viene dando también son en las relaciones. Claro. ¿Sí? Habíamos hablado de que en la identidad había cambiado mucho, de que en lo laboral había cambiado un montón también, y ahora vamos con las relaciones, porque antes, el lugar donde vos nacías era prácticamente el lugar donde sucedía todo, donde ibas al colegio, donde te casabas, donde conocías al amor de tu vida, donde hacías familia y echabas raíces. Y nuestras relaciones con familias, con vecinos y con amigos eran distintas, ¿no? Sí, totalmente. Eran mucho más sólidas. De hecho, fíjense ahora algo. O antes, mejor dicho, vamos a pensar primero en el antes. Uno conocía el nombre de su vecino, conocía el cumpleaños hasta de su vecino, el vecino venía a nuestros cumpleaños. ¿Cuántas veces no le ha dicho uno de mi edad, 30 y pico de años, a su vecino tío, por ejemplo? Claro, sí, es verdad. ¿No? Y después te dicen, mamá de tu mamá, hermana de tu mamá o de tu papá. No, es mi vecina, pero bueno, es la tía. Como si fuera... Ahora, ¿quién es tu vecino? No, claro, depende de dónde vivas. No lo conoces prácticamente. Entonces eso ha cambiado mucho también, ya las relaciones no son tan sólidas y ahora nuestras relaciones son mucho más frágiles porque es difícil encontrar el tiempo para formar amistades realmente duraderas. Totalmente. Aparte otra cosa, lo que hablabas antes, el tiempo del trabajo cambió, las horas de trabajo. Antes eran, como decías vos, trabajos más estables y que tenían un horario. Entonces tal vez había un horario que sabías que estabas en tu casa y podías ver a tu vecino o al que sea, pero ahora... O los fines de semana. Hoy con esto de los emprendedores estás 24/7 produciendo contenido para vos, producción y un montón de otras cosas. Y además de eso también hay que sumar que vienen las redes sociales sumadas a todo esto. Entonces tenemos en Facebook, en Instagram, en Twitter. En Facebook, amigos, miles y miles de amigos. Y en Instagram y en Twitter nació esto de los seguidores, ¿no? Totalmente. Entonces uno está ligado a miles y miles de personas todos los días, pero ninguna de estas relaciones crece y tampoco es sólida, ¿sí? Claro. Carecen de solidez. Ni hablar de las relaciones de pareja, ¿no? Con el tema de las aplicaciones y todo esto. Ahora, teniendo en cuenta todos estos factores, que antes vivíamos en un mundo ordenado, vivíamos en una actualidad y en un mundo que era sólido, y ahora pasamos a todo esto de lo líquido, de todo lo fluido, todo lo extraño, ¿cómo no vamos a pensar que la ansiedad y el estrés ya no son parte de una norma en nosotros, ¿no? Totalmente. Entonces, para cerrar la columna, los invito a que pensemos eso, que hasta dónde nos vamos a dejar llevar, hasta dónde nos vamos a dejar manipular por un sistema que ya es devorador, que ya ha cambiado muchísimo. Por eso les recomiendo que lean a Bauman, que es un autor excelente, que habla esto de la modernidad sólida y la modernidad líquida, explicando cómo el paradigma ha cambiado, cómo las relaciones han cambiado. Así que déjennos si quieren un comentario en cualquiera de las plataformas que nos ven. ¿Cómo les gustaba la vida más o cómo les gusta más? ¿Cómo era antes? Como es ahora, sólida totalmente. O líquida, como es ahora. O si sienten un equilibrio, porque para mí es cuestión de encontrar un equilibrio. Porque, a ver, las redes sociales las usamos casi todos, incluso yo, aunque no use Instagram. Bien. Pero digo, el Facebook lo sigo usando y le encuentro una utilidad. Digo, trato de irme echando lo que necesito y no consumir de más. Ahí vas
a la clave, es la utilidad. Exacto. ¿Me es útil lo que estoy haciendo? ¿Me es útil a donde me estoy dejando llevar? Exacto. Ahí es empezar a pensar por uno mismo, no para dónde va el cardumen. No, claro, claro. A ver, todos creo que entramos alguna vez a algún chat, una red social o lo que fuese para distraernos un rato, pero el tema es que ese rato no se vuelvan horas y horas todos los días. Todos los días, exactamente. Así que bueno, vivimos en la modernidad líquida. Después cuéntenos qué piensan. Y bueno, hasta aquí llegamos con la columna de hoy. Totalmente. Bueno, Diego, se nos hicieron las 20:30, así que nos vamos a ir al primer corte de Frontera Cero y enseguida volvemos más y seguimos con este tema y que la gente nos cuente un poco a ver qué tal la modernidad líquida. ¿Qué opinan?